Noticias de actualidad. Corte Constitucional deroga enmiendas inconstitucionales del régimen de Correa del 2015. Resumen ejecutivo. La Corte Constitucional hace méritos para prorrogarse en sus cargos y quedar bien con el señor presidente de la República, y librarse de la evaluación por parte del Consejo de Participación y Control Ciudadano y Social de Transición, y deroga las enmiendas supuestamente constitucionales del 2015 que ellos mismos pusieron en vigencia. En lo de fondo, a criterio del doctor Manuel Pozo Zumárraga y de varias representantes de movimientos políticos, candidatos a la presidencia, centrales sindicales, Contraloría General del Estado, ISFA e ISPOL, y otros ciudadanos por sus propios derechos, presentaron varias acciones de protección contra las pretendidas reformas constitucionales del régimen correísta y afirmaron en esa época que constituían reformas a la estructura del Estado y que ameritaban la aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional porque creaban o eliminaban derechos y necesitaban el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de los asambleístas, o a través de la aprobación una asamblea constituyente. Mientras que el oficialismo sostuvo que sus enmiendas no reformaban la estructura del Estado y que no se necesitaba el voto mayoritario de la Asamblea, sino de una mayoría simple, y solamente contar el informe de constitucionalidad de la Corte Constitucional a esa época apéndice del Ejecutivo. En resumen, en opinión del doctor Manuel Pozo Zumárraga, la Asamblea Nacional de esa época, es decir, en el 2015, afirmó que con 100 votos se aprobaron 15 enmiendas a la Constitución, cometiendo una barbaridad jurídica, y en varios videos subidos a su web, www.manuelpozoz.com, afirmó que estas enmiendas son inconstitucionales y que deben ser derogadas a través de una consulta popular o por una nueva Corte Constitucional. En la práctica no ocurrió ni lo uno ni lo otro. En la consulta de Lenín Moreno no se hizo constar preguntas para derogar estas enmiendas del correísmo del 2015, y la Corte Constitucional sigue en funciones prorrogadas. Y afirma el doctor Pozo que sorprende que el máximo ente de control de la legalidad del país haya dictaminado en contra de su propia decisión. Y se pregunta, ¿será que fueron coaccionados por el correísmo y hoy quieren reivindicarse? ¿Será un lapsus calamis o el nuevo gobierno necesita de la Corte y la Corte del Gobierno de turno y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición? Esto lo vamos a enfocar en este video con el citado profesional del derecho. Doctor, ¿cuáles son las enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional en el 2014-2015? En la Gaceta Constitucional número 009 del lunes 10 de noviembre del 2014, la decisión del Pleno de la Corte Constitucional de esa época expidió un dictamen favorable a lo aprobado por la Asamblea Nacional, argumentando que las notificaciones se realizaron con el aval de la Corte Constitucional, que dictaminó que los cambios siguientes no alteran la estructura fundamental del Estado ni restringen derechos, es decir, que son constitucionales. Primera enmienda, en salud y educación. El artículo 261, numeral 6, establece que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes en educación y salud, mientras que el artículo 264, numeral 4, precisa que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley, previa autorización del ente rector de la política pública. Podrán construir y mantener la infraestructura física
y los equipamientos de salud y educación. Eso prescribía en esa época la primera enmienda. La segunda enmienda es en lo referente a la consulta popular. El artículo 104, incisos 3 y 4 dirá: los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las 3/4 partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno. La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular cuando la consulta sea de carácter nacional. El petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al 5% de personas inscritas en el registro electoral. Eso decía la segunda enmienda. Tercera enmienda es en lo referente a la conformación de regiones. La enmienda a la disposición transitoria primera, numeral 9, establece que en el plazo máximo de 360 días se aprobarán las leyes que regule la descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias, que incorporará los procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del presupuesto general del Estado. Esta ley fijará el plazo para la conformación de regiones autónomas. Eso prescribía esta enmienda. Cuarta enmienda es en lo referente a las facultades de la Contraloría General del Estado. La enmienda modifica los artículos 211 y 212, por tanto, prevé que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine la ley, numeral 2, determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal relacionadas con los aspectos sujetos a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. Eso decía esta enmienda. Quinta enmienda es en lo referente a la comunicación como servicio público. En el artículo 384 se agrega como primer inciso que la comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. Eso decía la quinta enmienda. La sexta enmienda es en lo referente a pensiones. Se añade un tercer inciso en el artículo 370, según el cual el Estado garantiza el pago de pensiones de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso dice la sexta enmienda de esa época. Séptima enmienda es en lo referente a errores gramaticales de la Constitución. Se corrige un error gramatical entre las palabras previsional y provisional. Los fondos previsionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su gestión sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente. Eso decía la séptima enmienda. Octava enmienda
es en lo referente a la reducción de la edad para ser presidente o presidenta. La enmienda al artículo 142 determina que la presidenta o presidente de la República debe ser ecuatoriano por nacimiento, haber cumplido 30 años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos políticos a la fecha de inscripción de su candidatura y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. Eso decía la 8ª enmienda. 9ª enmienda es en lo referente a la seguridad integral de las Fuerzas Armadas. Se modifica el segundo inciso del artículo 158. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y complementariamente apoyar a la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Eso decía la 9ª enmienda. 10ª enmienda es en lo referente a derechos de obreros y servidores públicos. La enmienda plantea eliminar el tercer inciso del artículo 229 y modificar el artículo 326, numeral 16. La normativa quedaría: serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneraciones y cesación de funciones de sus servidores. Eso prescribía esta enmienda. ¿Cómo votaron los jueces y juezas de la Corte Constitucional de ese entonces que hoy dan un giro de 360 grados y dejan sin efecto su misma resolución del 2015? El secretario general de la Corte Constitucional sienta la razón que tal dictamen fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional con 8 votos a favor de las juezas y jueces Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Ceni Pinargote, Manuel Vitere Olvera y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia de la jueza María del Carmen Maldonado Sánchez. Esto en sesión de 31 de octubre del 2014. Y también el secretario sienta la siguiente razón: que el dictamen que antecede fue suscrito por el juez Patricio Pazmiño Freire, presidente de la Corte Constitucional a esa época, el día martes 04 de noviembre del 2014. ¿Cómo votaron los jueces y juezas de la Corte Constitucional actual, que es la misma del 2015, que deroga las enmiendas constitucionales aprobadas en el 2015? En reunión de la Corte Constitucional de 1 de agosto del 2018 para analizar el proyecto de sentencia sobre la supuesta legalidad de las enmiendas constitucionales, 5 de los 9 jueces que conforman la actual Corte Constitucional votaron a favor del proyecto de sentencia. Este organismo jurisdiccional derogó el paquete de enmiendas que fue aprobado en diciembre del 2015
por la misma Corte del Correísmo y decidió la anulación de 12 cambios de la Carta Magna, luego de que aceptaran 3 de las 7 demandas de inconstitucionalidad presentadas por varias organizaciones. Curioso, un día defienden las enmiendas y otro día los declaran inconstitucionales. Los detalles de la votación se harán conocer luego de que la sentencia quede en firme, cumpliendo con la notificación a los demandantes. A esta fecha ya está en firme. A nuestro entender, se anula la eliminación de la atribución de la Contraloría General del Estado de controlar la consecución de los objetivos de las instituciones. Sí, el 21 de marzo a las 14:38, el Contralor General Pablo Celi dirigió una comunicación a la Corte Constitucional. En el documento les recordaba sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentó el organismo de control a mediados de diciembre del 2015 en contra de las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de ese año. En concreto, la acción de la Contraloría apuntaba a que las enmiendas a los artículos 211 y 212 de la Constitución, que trataban sobre las funciones del organismo, según la argumentación de la Contraloría en esa época, estas enmiendas limitan seriamente los alcances de las auditorías, al impedir que la institución pueda pronunciarse acerca de la efectividad de los actos, decisiones y operaciones administrativas efectuados por funcionarios del Estado que se ejecutan con recursos públicos. Una barbaridad jurídica. Asimismo, el comunicado de la institución señala que con la eliminación de la auditoría de gestión se modificó la estructura fundamental del articulado constitucional y afectó a la naturaleza del sistema de control gubernamental. Y eso es una verdad. ¿Cuál es el cambio que reivindica los derechos de los trabajadores sindicalizados? Que los nuevos obreros públicos estén bajo el orden de la Ley de Servicio Público y que no se garantice su derecho a la contratación colectiva y que sea atribución del Estado central y no de los municipios planificar, construir y mantener la infraestructura y equipos de salud y educación. ¿Cómo interpretar la enmienda que se deja sin efectos sobre las pensiones jubilados de las Fuerzas Armadas y Policía? Con esta derogatoria se garantiza el pago de las pensiones jubilares de las Fuerzas Armadas y la Policía, aparentemente. Por otra parte, se eliminó que las Fuerzas Armadas apoyen en la seguridad integral del Estado. ¿Cómo queda la derogatoria sobre la edad para ser candidato a la presidencia de la República del Ecuador? También se retira la modificación a la edad de candidatos para presidente o presidenta de la República a 30 años. ¿Cuál es la reforma en el tema de los fondos provisionales del IES? Sobre los fondos del IES, solo se elimina una corrección al pasar de fondos provisionales a fondos previsionales, una medida parche. ¿Cuál es el cambio o derogatoria sobre la facultad de los gobiernos locales para impulsar consultas populares? Se anula la determinación de que los gobiernos locales puedan impulsar consultas populares únicamente sobre temas de su competencia. Como aclaración general, podemos citar que la decisión de la Corte Constitucional actual no entra la enmienda sobre la reelección, ya que está derogada por la consulta popular del 4 de febrero del 2018 impulsada por Lenín Moreno, donde el pueblo se pronunció por el sí. No está por demás citar como dato informativo que la Corte Constitucional,
En otra resolución anterior eliminó el techo de las utilidades para los empleados. Resolvió que las jubilaciones del IES vuelvan a tener el 40% del aporte estatal, pero que se está incumpliendo, y restituyó los derechos de libertad sindical. En resumen, la Corte Constitucional actual está siendo evaluada por el Consejo de Participación y Control Ciudadano de Transición porque evidentemente se han violado cientos de derechos civiles y debe ser cesada en su integralidad. Gracias. Haga sus consultas al correo electrónico drpozo@yahoo.com. Inscríbase en la web www.manuelpozoz.com. Una web desclasificada. Visita la web www.manuelpozoz.com en temas de política pública, seguridad social, migración, adultos mayores y podrás acceder en forma gratuita a libros, CDs, artículos de opinión y videos de autoría del Dr. Manuel Pozo, que ofrece servicios jurídicos en demandas contra el Estado y la administración pública. Atiende previa cita en Atuntaqui de viernes a lunes en su despacho 2 de marzo, 11:33 y Sucre, y en Quito de martes a jueves Juan Bernardo León 278B y Nicolás Arteta. Más información en redes sociales y a los teléfonos 062-906-684, 0992-932798, 0995-063-709 o al correo electrónico drpozo@yahoo.com.